Estimados amigos de Radio Cristiandad, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda parte de los especiales del mes de diciembre de este año del Señor 2016 con el Padre Juan Carlos Seriani. Padre, muy buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno. Germán, buenos días en la mesa de control y sonido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien. Entonces seguimos y con los especiales de este mes de diciembre terminamos con los especiales de este año 2016, el tratadito sobre las pasiones siguiendo a Santo Tomás en la prima secunde. Y hoy nos toca ver las dos últimas pasiones, que son la audacia y la ira. Comenzamos en la cuestión 45 de la prima secunde con la audacia, lo cual, dice Santo Tomás, plantea y exige respuesta a 4 problemas. Primero, ¿es la audacia contraria al temor? Segundo, ¿cómo se relaciona la audacia con la esperanza? Tercero, de la causa de la audacia. Cuarto, de su efecto. Entonces, en el primer artículo se plantea la cuestión de si la audacia es contraria al temor. Santo Tomás afirma que sí y lo prueba en un artículo muy cortito que dice así: es de la esencia de los contrarios que haya entre ellos la máxima distancia. Ahora bien, lo que más dista de temor es la audacia, pues el temor rehúye el daño futuro a causa de su victoria sobre el que teme, mientras la audacia afronta el peligro inminente por razón de su propia victoria sobre el peligro mismo. Luego, manifiestamente, la audacia es contraria al temor. En la parte, digamos, de la premisa menor, en el ahora bien, ya Santo Tomás nos da los lineamientos del segundo artículo, la relación con la esperanza, porque dice él, ahora bien, lo que más dista del temor es la audacia, pues el temor rehúye el daño futuro a causa de su victoria sobre el que teme, y aquí viene, mientras la audacia afronta el peligro inminente por razón de su propia victoria sobre ese peligro mismo. Le da la esperanza de vencer, por eso lo afronta con audacia. De ahí viene que en el artículo segundo se afirma que la audacia sigue a la esperanza y lo prueba de esta manera. Todas estas pasiones del alma pertenecen a la potencia apetitiva. Y todo movimiento de la potencia apetitiva se reduce a una prosecución o a una huida. Y la prosecución o huida es de algo, ya directa, ya indirectamente. Directamente o de suyo, la prosecución es del bien y la huida del mal. Pero indirecta o accidentalmente, la prosecución puede ser del mal por razón de un bien adjunto y la huida del bien por razón de un mal anejo. Bueno, eso nos da 4 posibilidades. Prosecución del bien, huida del mal, en forma directa, o en forma indirecta, la prosecución del mal por razón de un bien adjunto y la huida del bien por razón de un mal anejo. Santo Tomás dice, más lo que es accidental sigue a lo que es esencial y directo. Y por consiguiente, el acercamiento al mal sigue a la aproximación al bien, como la huida del bien sigue a la huida del mal. Ahora bien, entonces hace ahí 4 relaciones y dice que corresponden a 4 pasiones. Y de esta manera, la prosecución del bien pertenece a la esperanza, la huida del mal al temor, la aproximación al mal terrible a la audacia y la huida del bien a la desesperación. De donde resulta que la audacia sigue a la esperanza, pues por lo mismo que alguien espera superar una cosa terrible inminente, la persigue audazmente. Pero la desesperación sigue al temor, pues la razón de que uno desespere es porque teme la dificultad aneja al bien que debería esperar. Bueno, ahí tenemos entonces la relación entre esperanza y audacia, como también entre desesperación y temor, que ya hemos visto en su momento. Sí. La razón es exactamente la misma. Pero se plantea una objeción, la más importante es la tercera, que dice, la audacia tiende a un bien, esto es a la victoria. Pero tender al bien arduo
es propio de la esperanza. Luego la audacia es lo mismo que la esperanza y por consiguiente no sigue a esta. Santo Tomás responde: la audacia, aunque es acerca de un mal al que está unido el bien de la victoria en la apreciación del audaz, mira sin embargo al mal, mientras que la esperanza mira al bien adjunto. Y de la misma manera la desesperación mira directamente al bien que rehuye, mientras el temor mira al mal adjunto. Por consiguiente, propiamente hablando, la audacia no es una parte de la esperanza sino su efecto, como tampoco la desesperación es parte del temor sino su efecto. Y por esta misma razón la audacia no puede ser pasión principal. La pasión principal es la esperanza y le sigue a ella la audacia. El artículo 3, ningún defecto es la causa de la audacia. Se planteaba entonces cuál es la causa de la audacia. En la conclusión, Santo Tomás dice que ningún defecto es la causa de la audacia. Vamos a ver bien qué significa esto. La audacia sigue a la esperanza y es contraria al temor. Ya lo que hemos visto en los 2 primeros artículos. Por lo cual, todo lo que por su naturaleza está ordenado a causar la esperanza o a excluir el temor, es causa de la audacia. Bueno, ahí está el argumento principal. Todo aquello que por su naturaleza está ordenado a causar la esperanza o a excluir el temor, es causa de la audacia. Y entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, que justamente lo que está ordenado a causar la esperanza o a excluir el temor no puede ser un defecto. Claro. Por lo tanto, ningún defecto es causa de la audacia. Sigue el razonamiento entonces. La audacia sigue a la esperanza, es contraria al temor. Todo lo que por su naturaleza está ordenado a causar la esperanza o a excluir el temor es causa de la audacia. Y como el temor y la esperanza, e incluso la audacia, consisten, por ser pasiones, en un movimiento del apetito y en una transmutación corporal, la causa de la audacia puede considerarse de 2 maneras, ya en cuanto a suscitar la esperanza, ya en cuanto a excluir el temor. La primera por parte del movimiento apetitivo, y la segunda por parte de la transmutación corporal. Por parte del movimiento apetitivo que siga la aprehensión, se suscita la esperanza, causa de la audacia, por aquello que nos hace estimar como posible el conseguir la victoria, bien sea por el propio poder, como la fortaleza corporal, la experiencia en los peligros, la abundancia de riquezas y otras cosas similares, o bien por el poder de otros, como la multitud de amigos o de cualesquiera otros auxiliares, y principalmente si el hombre confía en la ayuda divina. Y el temor se excluye, en cuanto a esta manera, por el alejamiento de lo terrible amenazador. Por ejemplo, no teniendo enemigos por no haber causado daño a nadie, el hombre no ve que le amenace peligro alguno, pues los peligros parecen amenazar especialmente a quienes han causado daño a otros. En cambio, por parte de la transmutación corporal, la audacia es causada mediante la suscitación de la esperanza y la exclusión del temor por aquellas cosas que producen calor alrededor del corazón. Por lo cual dice Aristóteles que aquellos que tienen el corazón pequeño cuantitativamente son más audaces, y los animales que tienen el corazón grande cuantitativamente son tímidos, porque el calor natural no puede calentar tanto un corazón grande como uno pequeño, del mismo modo que el fuego no puede calentar tanto una casa grande como una pequeña. Y dice que los que tienen pulmón sanguíneo son más audaces por el calor del corazón que resulta de ella. Y afirma que los amadores del vino son más audaces por el calor del vino. Dense cuenta que en la Suma Teológica, cuestión prima secunde, en la segunda secunde, cuestión 45, donde habla de la audacia, de ahí se puede sacar la cuestión de que ciertas personas, ciertas instituciones, algunos dirán ciertos equipos de fútbol, son pecho frío. Claro, sí. Lo acaba de decir, y eso viene de Aristóteles. Sí. Sí. Está bien que la expresión no es la más elegante, ¿no es cierto? Acá sí. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, dice corazón pequeño. Sí. Cuantitativamente, los que tienen corazón pequeño, cuantitativamente son más audaces, y los animales que tienen corazón grande, cuantitativamente son tímidos. ¿Por qué? Porque el calor natural no puede calentar tanto un corazón grande como uno pequeño,
Del mismo modo que el fuego no puede calentar tanto una casa grande como una pequeña. Y sigue Santo Tomás citando a Aristóteles y dice que los que tienen pulmón sanguíneo son más audaces por el calor del corazón que resulta de ello. Y afirma que los amadores del vino son más audaces por el calor del vino. Y de ahí viene la expresión pecho frío. Claro, sí. Pero es filosófica la cuestión. Sí. Lo que pasa es que los que dicen esto ni saben de qué están hablando. Claro. Te imagínense si se dieran cuenta que están citando a Aristóteles, inventarían otra expresión, claro. Porque no, eso no puede ser, porque claro. no, son tan revolucionarios que ni siquiera por casualidad van a hacerlo. Concluye Santo Tomás este artículo diciendo: por eso la embriaguez contribuye a dar buena esperanza, pues el calor del corazón rechaza el temor y suscita la esperanza por la extensión y amplitud del corazón. En la respuesta a las objeciones vemos las 3 respuestas, son interesantes, sin plantearlas porque no hace falta. Entonces en la primera respuesta dice: la embriaguez causa la audacia, no en cuanto es un defecto. Bueno, porque el artículo siempre dice que la audacia no es causada por ningún defecto. Entonces uno dice, bueno, pero embriagarse es un defecto, claro. Además es un pecado. La embriaguez causa la audacia no en cuanto es un defecto, sino en cuanto produce la dilatación del corazón y también en cuanto crea la imagen de una cierta grandeza. De ahí es bueno saber, ¿no es cierto? Es un cuento, ¿no es cierto? Una broma, pero tiene un cierto fundamento. Dice que cuando el demonio vio que Dios había creado la viña, inmediatamente el demonio, príncipe de este mundo, vislumbró lo que podía salir como bueno de la viña creada por Dios. Sí. Por supuesto, él quiso meter su cola serpentina y echar a perder eso. Entonces mató a un león, le sacó toda la sangre y con la sangre del león regó la viña. Dijo, bueno, ahora sí, ahora va a salir algo bueno, digamos, en el sentido diabólico, ¿no? Pero al rato dice, no se quedó tranquilo. Entonces mató un mono, un macaco. Le sacó toda la sangre y regó la viña con la sangre del mono. Ahora sí, dijo. Pero al rato, no se queda tranquilo, entonces mató un cerdo, un chancho. Le sacó toda la sangre, rega la viña con la sangre del chancho. Y ahora sí. Y entonces desde aquel momento, cuando un hombre toma 1 litro de vino, se pone fuerte como un león. Hasta ahí estamos. Causa audacia. Cuando toma 2 litros de vino, ya empieza a hacer monerías, tonterías de mono. Y cuando toma 3 litros, hace chanchadas. Sí. Y lo vemos. Sí, entonces, la embriaguez causa la audacia no en cuanto es un defecto, sino en cuanto produce la dilatación del corazón y también en cuanto crea la imagen de una cierta grandeza. Entonces hasta el león está bien, el león está bien, pero ya pasar al mono o al chancho no. Sí, porque el que se embriaga empieza a fantasear sobre, es decir, se cree todopoderoso, se va creyendo todopoderoso. Y además, esto de la dilatación del corazón, bueno, se sabe biológicamente que es vasodilatador el alcohol, o sea que esto es acertado también desde el punto de vista fisiológico, ¿no? La respuesta a la segunda objeción dice: los que no tienen experiencia de los peligros son más audaces no por un defecto, sino accidentalmente. Es decir, que en cuanto que por su inexperiencia no conocen la propia debilidad ni la presencia de los peligros. Y así, por la eliminación de la causa del temor, resulta la audacia. Entonces el defecto no radica en el desconocimiento. O sea, porque evidentemente la ignorancia es un defecto. Sí. Entonces dice, los que no tienen experiencia de los peligros son más audaces no por un defecto, sino accidentalmente, en cuanto que por su inexperiencia no conocen la propia debilidad ni la presencia de los peligros. Tercera objeción, a la respuesta responde Santo Tomás: como indica Aristóteles, los que han sufrido injusticia se hacen más audaces porque estiman que Dios socorre a los que padecen injusticia. Y de esta manera queda claro que ningún defecto causa la audacia, a no ser accidentalmente, en cuanto tiene adjunta alguna excelencia verdadera o imaginaria,
por parte de sí o por parte de otro. Bueno, el último artículo, los audaces son más valerosos al principio que en medio del peligro. Esto era en cuanto a los efectos. ¿Qué efectos causa la audacia? Y la conclusión, los audaces son más valerosos al principio que en medio del peligro. Ya una vez en medio del peligro, la audacia disminuye. ¿Por qué? La audacia, siendo un movimiento del apetito sensitivo, sigue a la aprehensión de la potencia sensitiva. Ahora bien, la potencia sensitiva no compara ni examina cada una de las circunstancias de una cosa, sino que forma un juicio inmediato. O sea, es propio de la inteligencia formar ese juicio completo. La potencia sensitiva aprehende la cosa en concreto y en lo inmediato y punto. No ve todas las consecuencias, todas las posibilidades. En cambio, la inteligencia tiene que medir todo eso. Entonces, siempre la audacia, para que sea verdaderamente virtuosa, tiene que seguir a un juicio de la razón. Claro. Si no, no habría audacia, habría un exceso de audacia, y eso es un defecto, es un pecado. Y sería temeridad. Entonces, cuando uno juzga razonablemente que no va a poder vencer ese peligro, lo que corresponde es no aventurarse al combate, salvo que, bueno, no quede otra, como en el caso de los macabeos, no huyamos, no sea cosa, esto no puede venir en deshonra nuestra. Es preferible morir como héroes en el combate antes que desertar. Claro. Pero, en principio, la potencia sensitiva no compara, no examina cada una de las circunstancias de una cosa, sino que forma un juicio inmediato. Es lo que se conoce como una reacción refleja, ¿no? Una cosa así. Vendría a ser una especie de instinto, ¿no es cierto? Claro. Mas ocurre a veces que es imposible conocer en la aprehensión inmediata todas las dificultades que se presentan en un asunto determinado. De ahí que surja un movimiento de audacia para hacer frente al peligro. Y por eso cuando experimentan el peligro mismo, sienten una dificultad mayor de la que se habían figurado y en consecuencia ceden. En cambio, la razón es capaz de examinar atentamente todo lo que ofrece dificultad en un asunto. Y por eso los fuertes, que afrontan los peligros según el juicio de la razón, al principio parecen remisos, porque no acometen con pasión sino con la debida deliberación. Mas cuando se hallan en medio de los peligros no experimentan cosa alguna imprevista, sino que algunas veces son menores de lo que habían pensado de antemano. Y por eso son más perseverantes. Bueno, entonces es muy importante todo eso, porque cuando uno se deja llevar simplemente de la audacia sin deliberar, después se rompe la cabeza. Claro. En cambio, el que examina las cosas atentamente, con prudencia y demás, al principio parece remiso, parece tímido, poco audaz. No, es prudente. Por supuesto que la prudencia tiene sus límites también, y cuando uno ya ha juzgado suficientemente, debe lanzarse a la acción. Si no, sí, habría imprudencia por falta de decisión. Bien. Pero también dice Santo Tomás, también porque afrontan los peligros por el bien de la virtud, y su voluntad del bien se mantiene firme en ellos, por grandes que sean los peligros. Mientras que los audaces lo hacen por la mera apreciación que produce en ellos la esperanza y excluye el temor. Entonces, es preferible el prudente al audaz. Claro. Es preferible el prudente al audaz. Pero el prudente, muchas veces, al prudente se le va a exigir magnanimidad, se le va a exigir audacia. Pero cuanto más intervenga la razón, el juicio de la razón propio, y a veces si es necesario, por ejemplo, un país antes de afrontar una guerra, declarar una guerra, tiene que deliberar bien y pedir consejo, y sobre todo no dejarse llevar por el consejo de los amigos de los enemigos. Claro. Yo he conocido casos, no hace mucho en nuestra patria. ¿Cómo le voy a hacer caso a los amigos del enemigo? Claro. ¿Cómo voy a seguir el consejo de los yanquis para pelear contra los ingleses? ¿Qué les pasa? Eso no es audacia. Eso es imprudencia, Sí. y
ni siquiera llega a temeridad, pues ni para temeridad les dio. Claro, es cierto. Bueno, con eso terminamos la cuestión 45, pasamos a la 46 y ya comenzamos las últimas cuestiones sobre la ira. La vamos a ver en la cuestión 46 de la ira misma, pero la introduce Santo Tomás diciendo: corresponde a continuación tratar de la ira. Primero, de la ira en sí misma, cuestión 46. Segundo, de la causa que produce la ira y de su remedio. Y tercero, de su efecto. Entonces, la ira en sí misma, la causa de la ira y su remedio, y su efecto por último. La primera cuestión entonces es la ira en sí misma y plantea y exige respuesta a 8 problemas. Primero, ¿es la ira una pasión especial? Segundo, ¿es el objeto de la ira el bien o el mal? Tercero, ¿reside la ira en el concupiscible? Cuarto problema, ¿se da la ira con la razón? O sea, eso quiere decir si es compatible, ¿no? ¿Se da la ira con la razón? ¿Es compatible la ira con la razón? ¿O es algo totalmente incompatible? Quinto, ¿es la ira más natural que la concupiscencia? Sexto, ¿es la ira más grave que el odio? Séptimo, ¿se refiere la ira solamente a aquellos a quienes se refiere la justicia? Y octavo problema, de las especies de la ira. El artículo primero, la ira es una pasión especial, afirma Santo Tomás, y lo demuestra así. Una cosa se denomina general de 2 modos. Una por predicación, como animal es general respecto de todos los animales. Otro por causalidad, como el sol es la causa general de todo lo que es engendrado aquí abajo. Pues así como el género contiene muchas diferencias en potencia en cuanto a las semejanzas de la materia, así la causa agente contiene muchos efectos en cuanto a su potencia activa. Ahora bien, sucede que algún defecto es producido mediante el concurso de diversas causas, y como toda causa de alguna manera permanece en su efecto, puede decirse también, de un tercer modo, que el efecto producido por una multitud de causas implica una cierta generalidad en cuanto que contiene de alguna manera en acto muchas causas. Entonces ese es el meollo siempre de la argumentación. Sucede que algún efecto es producido mediante el concurso de diversas causas. No necesariamente un efecto es producido por una sola causa. Entonces varias causas pueden converger en la producción de un efecto. Y como toda causa de alguna manera permanece en su efecto, o sea, uno puede llegar al conocimiento de la causa a partir del efecto, sí, por los rasgos que deja, como una huella. Entonces, como toda causa de alguna manera permanece en su efecto, puede decirse también, de un tercer modo, que el efecto producido por una multitud de causas implica una cierta generalidad. Entonces uno va a examinar un efecto y dice, no, acá hubo más de una causa. Claro. En cuanto que contiene de alguna manera en acto muchas causas. Ahí está el meollo de la cuestión. Entonces dice, así pues, la ira no es una pasión general del primer modo, sino que forma parte de una división con otras pasiones. O sea, va a ser efecto de una, por así decir, multitud de causas, no de una única causa. E igualmente tampoco lo es del segundo modo, pues no es causa de otras pasiones, aunque el amor puede llamarse pasión general en este sentido, porque el amor es la primera raíz de todas las pasiones. En cambio, la ira puede llamarse pasión general del tercer modo, en cuanto es causada por el concurso de muchas pasiones. En efecto, el movimiento de la ira no surge sino a causa de alguna tristeza inferida, y supuestos el deseo y la esperanza de vengarse, porque el airado tiene esperanza de castigar, pues desea la venganza en cuanto le es posible. Ahí vemos, entonces vamos a ir viendo, a partir de aquí después va a sacar las... Entonces el movimiento de la ira no surge sino a causa de alguna tristeza inferida, y supuestos el deseo y la esperanza de vengarse, porque el airado tiene esperanza de castigar. ¿Por qué? Porque desea la venganza en cuanto le es posible.
Por eso, si la persona que causa el daño es muy superior, no se sigue la ira, sino solamente tristeza. Y claro, pues si no puedo castigarlo, no va a haber ira, claro, sino tristeza. La tercera objeción plantea una cuestión. Dice, una pasión especial no incluye otra, pero la ira incluye muchas pasiones, pues se da con la tristeza y con la delectación y con la esperanza. Luego, la ira no es una pasión especial. Responde Santo Tomás. La ira incluye muchas pasiones, no ciertamente como el género las especies, sino más bien según la inclusión de la causa en el efecto. Bueno, artículo segundo. La ira es una pasión compuesta, en cierto modo, de pasiones contrarias. Ya dije que iba a seguirse ese razonamiento de Santo Tomás. Entonces, es una pasión compuesta ¿de qué? En cierto modo, de pasiones contrarias. El movimiento de la potencia apetitiva sigue al acto de la potencia aprehensiva. Siempre primero hay que conocer, después hay que amar o rechazar, ¿no es cierto? Ahora bien, la potencia aprehensiva conoce una cosa de dos modos. Primero, a modo de algo simple, como cuando entendemos qué es el hombre. Segundo, a modo de algo complejo, como cuando entendemos que lo blanco está en el hombre. Por consiguiente, la potencia apetitiva puede tender al bien y al mal de ambos modos. A modo de algo simple o incomplejo, cuando el apetito absolutamente sigue o se adhiere al bien, o rehúye el mal. Y tales movimientos son el deseo y la esperanza, la delectación y la tristeza y otras cosas similares. O sea, ahí se siguen algunas pasiones. Entonces, de modo simple, cuando el apetito absolutamente sigue o se adhiere al bien o rehúye al mal. En forma absoluta. Por ahí se siguen entonces el deseo y la esperanza, la delectación, la tristeza. Pero a modo de algo complejo, como cuando el apetito está interesado en que un bien o un mal se halle o se realice en otro, ya tendiendo hacia esto, ya huyendo de aquello. Esto se ve manifiestamente en el amor y en el odio. En efecto, amamos a alguno en cuanto queremos que se halle en él un determinado bien, y le odiamos en cuanto que vemos que se halle en él un determinado mal. Y lo mismo ocurre en la ira, pues todo el que se irrita busca vengarse de alguien. Y así el movimiento de la ira tiende a dos cosas, a saber, a la venganza misma, la que desea y espera como un bien, y por eso también se deleita en ella. Y tiende además hacia aquel de quien busca vengarse como hacia algo contrario y nocivo, lo cual pertenece a la razón de mal. Hay que observar, sin embargo, una doble diferencia en esta relación de la ira con el odio y con el amor. Y antes de ver esa diferencia, entonces, dice que, ¿qué pasa con la ira? Todo el que se irrita busca vengarse de alguien. Eso es lo propio. Entonces, el movimiento de la ira tiende a dos cosas. A saber, dice Santo Tomás, a la venganza misma, a la cual desea y espera como un bien, y por eso también se deleita en ella. Entonces vamos a ver ahora inmediatamente, ¿no es cierto?, la cuestión de el deleitarse en la venganza. Entonces, el movimiento de la ira tiende a dos cosas. A la venganza misma, la cual desea y espera como un bien. O sea, la venganza es un bien, vamos a ver, no es un mal. Entonces, puede llevar un mal, pero en sí misma es un bien. La cual desea y espera como un bien, y por eso también se deleita en ella. Y además la ira tiende hacia aquel, hacia la persona en concreto, o la cosa, el objeto, de quien busca vengarse, como hacia algo contrario y nocivo, lo cual pertenece a la razón de mal. Entonces dice, hay que observar, sin embargo, una doble diferencia en esta relación de la ira con el odio y con el amor. ¿Cuál es la primera diferencia? Es que la ira siempre mira a dos objetos, mientras el amor y el odio a veces miran a un objeto solamente. Como cuando se dice que alguien ama u odia el vino o algo semejante. La segunda diferencia es que los dos objetos a los que mira el amor son buenos,
pues el que ama quiere el bien para alguien como conveniente para él mismo. Y los dos objetos a los que mira el odio implican razón de mal, pues el que odia quiere el mal para alguien como cosa inconveniente para ese tal. En cambio, la ira mira un objeto según la razón de bien, es decir, la venganza que desea, y a otro objeto bajo la razón de mal. Esto es como un hombre nocivo del cual quiere vengarse. Y por lo tanto es una pasión compuesta, en cierto modo, de pasiones contrarias, que es lo que quería demostrar Santo Tomás. Bien. Y con eso resuelve todas las objeciones, por eso no las planteo. El artículo 3 dice, la ira reside en el irascible. Ya hemos visto, recuerden, ¿no es cierto?, el apetito sensitivo tiene dos vertientes, el apetito concupiscible y el apetito irascible. Entonces Santo Tomás acá afirma, la ira reside en el irascible y no en el concupiscible. Las pasiones del irascible difienden de las del concupiscible en que el objeto de éstas son el bien y el mal en absoluto, mientras el objeto de las pasiones del irascible son el bien y el mal con una cierta grandeza y arduidad. Eso es lo que hace diferir, lo que diferencia al apetito concupiscible, que se refiere al bien y al mal en forma absoluta. Uh-huh. En presencia del bien intervienen las pasiones del concupiscible, en la presencia del mal también las del concupiscible. Cuando el bien o el mal son arduos, uh-huh, tienen una cierta grandeza, una cierta dificultad para conseguirlo o para rechazarlo, ahí tiene que intervenir el irascible con sus pasiones. Por eso, ya lo vimos al principio de todo, las pasiones del concupiscible son 6 y las del irascible son 5, porque la posesión, el haber alcanzado el bien arduo, por más que sea arduo, produce de todos modos gozo, alegría, no produce una mayor alegría que implique una nueva pasión, y por eso son 5. En cambio, la presencia del mal sí produce tristeza y produce ira. Entonces, ahora bien, se ha dicho que la ira mira a dos objetos, lo acaba de decir. Esto es, a la venganza que desea y a aquel de quien busca vengarse. Y acerca de ambas cosas, la ira requiere cierta arduidad, pues el movimiento de la ira no surge si no se da una cierta magnitud, puesto que lo que no es nada o muy poco no merece ninguna estima. Por tanto, es evidente que la ira no reside en el concupiscible, sino en el irascible. En la respuesta a la segunda objeción, Santo Tomás dice, se afirma que la ira crece hasta el odio, no en el sentido de que la misma pasión que antes fue ira, después se haga odio por una especie de arraigo, sino por una cierta causalidad. La ira, en efecto, que dura largo tiempo, causa el odio. Entonces ya es otra pasión. Claro. En la respuesta a la tercera objeción dice, se afirma que la ira está compuesta de tristeza y deseo, no como de partes, sino como de causas, ya lo hemos visto. Sí. En efecto, las pasiones del concupiscible causan las pasiones del irascible. Bueno, el artículo 4, la ira se da en cierto modo con la razón. O sea que puede haber la ira dominada, sujetada por la razón. Y en ese sentido no sería pecaminosa. La ira es el apetito de venganza, pero esta implica la comparación entre el castigo que debe infligirse con el daño recibido. Por eso dice Aristóteles que el que silogiza que debe atacar a alguien se irrita inmediatamente. Ahora bien, comparar y sacar conclusiones es propio de la razón, y por consiguiente la ira se da en cierto modo con la razón. Planteamos las objeciones. La primera dice, el movimiento de la potencia apetitiva puede darse con la razón de dos modos. Uno con la razón imperando, y así la voluntad acompaña a la razón, por lo que también se llama apetito racional. Pero otro con la razón denunciando, y de este modo la ira se da con la razón.
En efecto, dice Aristóteles que la ira se da con la razón, no como razón que impera, sino como razón que manifiesta la injuria, porque el apetito sensitivo no obedece inmediatamente a la razón, sino mediante la voluntad. Entonces interviene la razón, interviene la voluntad, y la voluntad que maneja, guía, según la razón, a las pasiones. Al principio de todo, en el mes de mayo, publicamos unos cuadros, ¿no es cierto?, donde estaban la división de todas estas facultades, y vimos también la relación con flechas, ¿no es cierto?, la relación entre ellas. Entonces aquí se está explicado cómo el movimiento de la potencia apetitiva, en este caso de la ira, puede darse con la razón, mediando la voluntad también. La respuesta a la tercera objeción dice: la ira escucha de alguna manera la razón en cuanto anuncia que se le ha hecho un ultraje, pero no escucha enteramente porque no guarda la regla de la razón en contrapesar la venganza. La ira, por tanto, requiere algún acto de la razón y pone un obstáculo a la razón. Por eso dice Aristóteles que los que están muy ebrios, como se hallan privados de todo juicio de la razón, no se airan, pero los que están poco ebrios se irritan porque conservan el juicio de la razón, aunque impedido. Bien. Entonces, es importante ver toda esa relación que hay entre la razón y la pasión de ira. Bien. Ahora viene un artículo interesante, muy interesante. ¿Qué relación hay entre la ira y la concupiscencia? Y dice que la ira es más natural que la concupiscencia. Se llama natural lo que es causado por la naturaleza. Por consiguiente, la cuestión de si una pasión es más o menos natural no puede decidirse sino por su causa. Ahora bien, la causa de la pasión puede considerarse de dos modos, uno por parte del objeto y otro por parte del sujeto. Si bien se considera la causa de la ira y de la concupiscencia por parte del objeto, así la concupiscencia, principalmente de la comida y de lo venéreo, es más natural que la ira, en cuanto estas cosas son más naturales que la venganza. Entonces, si consideramos, o sea, si vamos a comparar respecto del objeto, el objeto de la concupiscencia, el objeto de la ira, entonces, en cuanto se considera desde el punto de vista del objeto, es más natural la concupiscencia que la ira. ¿Por qué? Porque la concupiscencia, principalmente de la comida, de lo venéreo, es más natural que la ira, en cuanto estas cosas son más naturales que la venganza. Pero, en cambio, si se considera la causa de la ira por parte del sujeto, o sea, la persona que monta en cólera, entonces, en algún aspecto, la ira es más natural y en otro lo es la concupiscencia. Entonces acá tiene que distinguir Santo Tomás. En efecto, dice, la naturaleza de un hombre puede considerarse o según la naturaleza genérica o según la específica, o bien según la complexión del individuo. Por lo tanto, si se considera la naturaleza genérica, que es la naturaleza de este hombre en cuanto animal, así la concupiscencia es más natural que la ira, porque por su misma naturaleza común tiene el hombre inclinación a apetecer lo que conserva la vida, tanto según la especie como en cuanto al individuo. Entonces, comida, bebida, lo venéreo. Pero si consideramos la naturaleza del hombre por parte de la especie, es decir, en cuanto racional, es decir, en cuanto hombre, un hombre en cuanto ser humano, en cuanto racional, la ira es más natural al hombre que la concupiscencia, por cuanto la ira se da más con la razón que la concupiscencia. Y por eso dice Aristóteles que es más humano castigar, lo cual es propio de la ira, que ser manso, pues cada ser se alza naturalmente contra las cosas contrarias y nocivas. Y si no lo hacen, o son pusilánimes, o lo que es peor, son revolucionarios. Entonces, toda esta ola moderna y posmoderna ya,
y en algunos casos vaticanesca, porque viene del Concilio Vaticano II, de la mansedumbre, la misericordia, y le sale azúcar por las orejas, por los ojos, por la nariz, por todas partes. No es humano, es revolucionario, es diabólico. Ya San Aristóteles decía, es más humano castigar, lo cual es propio de la ira, que ser manso, porque cada ser se alza naturalmente contra las cosas contrarias y nocivas. Claro. Y quien no se alza, se agacha. Claro. Y si se agacha es porque es pusilánime o porque es revolucionario. Se está agachando en algunas cosas mientras se está alzando por otro lado. Exactamente. Entonces estamos enfrentando revolucionarios, lobos disfrazados de oveja. Atención, este artículo es muy importante. Continúa Santo Tomás, y si se considera la naturaleza de un individuo concreto según su propia complexión, entonces la ira es más natural que la concupiscencia, puesto que a la disposición natural a airarse, que procede de la complexión, sigue con mayor facilidad la ira que la concupiscencia o cualquiera otra pasión. El hombre en efecto está dispuesto a irritarse en cuanto que tiene complexión biliosa, y la bilis se mueve más rápidamente que los demás humores, pues se asemeja al fuego. Y por eso aquel que se haya dispuesto a la ira por complexión natural se irrita con más prontitud que pasa al deseo ardiente el que está predispuesto a la concupiscencia. Y por esta razón dice Aristóteles que la ira se transmite de padres a hijos más que la concupiscencia. Entonces, la primera objeción plantea esto. Se dice que es propio del hombre ser un animal manso por naturaleza. Se dice que es propio del hombre ser un animal manso por naturaleza. Pero la mansedumbre se opone a la ira. Luego la ira no es más natural que la concupiscencia, sino que parece ser enteramente contra la naturaleza del hombre. Santo Tomás respondió ya hace más de 7 siglos. En el hombre puede considerarse no sólo la complexión natural por parte del cuerpo, que es atemperada, sino también la razón misma. Por parte, pues, de la complexión corporal, no hay en el hombre naturalmente, según su especie, predominio de la ira o de ninguna otra pasión, debido al equilibrio de su complexión. En cambio, los otros animales, en cuanto que se apartan de esta clase de complexión hacia la disposición de una complexión extrema, por eso mismo se disponen naturalmente al exceso de alguna pasión, como el león a la audacia, el perro a la ira, la liebre al temor, etc. Y por parte de la razón es natural al hombre tanto irritarse como ser manso, en cuanto que la razón de alguna manera causa la ira denunciando la causa, y de alguna manera la calma, por cuanto el airado no escucha del todo el imperio de la razón. Entonces, muy importante también toda esa respuesta. Lo cual lleva justamente a reflexionar, a meditar sobre esto. Bien. Artículo 6. La ira no es más grave que el odio. La especie de una pasión y su naturaleza se aprecian por su objeto. Ahora bien, el objeto de la ira y del odio es el mismo en cuanto al sujeto, pues así como el que odia desea el mal a aquel a quien odia, así el airado a aquel contra quien se irrita. Pero no por la misma razón, sino que el que odia desea el mal en cuanto tal del enemigo, mientras que el airado desea el mal de aquel contra quien se irrita no en cuanto mal, sino en cuanto tiene alguna razón de bien, es decir, por estimar que aquel mal es justo en cuanto vindicativo. No, Santo Tomás, no sabes lo que decís. Está bien que vivías en la Edad Media, por esto zafaste. Claro, sí. No, Santo Tomás. Genial es esto. Entonces, está hablando de la relación entre el odio y la ira. Y dice, el objeto de la ira y del odio es el mismo en cuanto al sujeto. Pues el que odia desea el mal de aquel a quien odia, y el que monta en cólera
de aquel contra quien se irrita. Pero no por la misma razón, dice Santo Tomás, sino que el que odia desea el mal en cuanto tal del enemigo, o sea, el mal por el mal. Mientras que el airado desea el mal de aquel contra quien se irrita, no en cuanto mal, sino en cuanto tiene alguna razón de bien. ¿Y cuál es esa razón de bien? Y esto es lo que los revolucionarios no aceptan. Estimar que aquel mal es justo, en cuanto vindicativo. O sea, esa pena es justa, en cuanto vindicativo, porque justamente ese deseo de venganza es natural y es bueno, mientras esté regido por la razón. En cambio, estos jueces modernos, estos abogados modernos, los psicólogos modernos que están, y los psicólogos de todos los tiempos que están detrás de estos jueces y de estos abogados, son revolucionarios, y ese espíritu vindicativo lo ven como algo malo, cuando es virtuoso. Incluso, y por eso, señores, existe el infierno y por eso existe el purgatorio. Pues yo iba a hablar de los integrantes de la Iglesia Conciliar que también están en esta posición. Por supuesto, si le sale más azúcar a ellos por los ojos que cualquier otro. No hay infierno ya. Entonces sigue Santo Tomás, por eso se ha dicho antes que el odio tiene lugar por la aplicación de un mal al malo, mientras la ira por la aplicación de un bien al malo. Interesante la distinción, ¿eh? Ahora bien, es evidente que desear un mal bajo la razón de justo tiene menos carácter de mal que querer absolutamente el mal de uno. ¿Por qué? Porque querer el mal de alguien bajo la razón de justo puede ser incluso conforme a la virtud de la justicia si se obedece el precepto de la razón. Y el defecto de la ira está solamente en no obedecer al precepto de la razón al vengarse. Por lo tanto, es evidente que el odio es mucho peor y más grave que la ira. Y en la respuesta a las objeciones, vemos las tres respuestas. Santo Tomás dice, en la primera respuesta a la primera objeción: en la ira pueden considerarse dos cosas, a saber, lo que se desea y la intensidad del deseo. En cuanto a lo que se desea, la ira implica más misericordia que el odio. Puesto que el odio desea el mal de otro por el mal mismo, no se sacia con ninguna medida del mal, pues las cosas que se desean por sí mismas se desean sin medida. Pero la ira no desea el mal sino bajo la razón de justa venganza. Por eso, cuando a juicio del airado el mal infligido sobrepasa la medida de la justicia, entonces se compadece. Por lo cual dice Aristóteles que el airado, si ocurren muchos males, se compadecerá, mientras el que odia por ninguno. En cambio, en cuanto a la intensidad del deseo, la ira excluye la misericordia más que el odio, porque el movimiento de la ira es más impetuoso a causa de la inflamación de la bilis. Entonces, en conclusión, lo importante es que todo esté sometido al juicio de la razón. Y ya como hemos visto otras veces también, bueno, que entre también la compasión, eventualmente la misericordia, sí, son todas virtudes, por supuesto, todo es un organismo, ¿no es cierto?, complejo, donde deben intervenir todas las cosas, pero todas. Claro. Todas. Entonces que intervengan todas. En cambio, los revolucionarios quieren excluir pura y exclusivamente aquellas que conllevan a la gloria de Dios, al bien de las almas. Exactamente. Respuesta a la segunda objeción, Santo Tomás dice, como se ha indicado en la solución, el airado desea el mal de alguien en cuanto implica razón de justa venganza. Ahora bien, la venganza se efectúa por la aplicación de la pena, y es de la naturaleza de la pena que sea contraria a la voluntad, que sea aflictiva, que se aplique por alguna culpa, si no, no sería pena. Sí. Y por eso el airado desea que aquel a quien causa daño lo perciba y se duela. Esto es fundamental. El airado desea que aquel a quien causa daño lo perciba y se duela, y sepa que es debido al ultraje que le ha hecho. A él o al bien común, depende quién es el que aplique la venganza, ¿no es cierto?
En cambio, el que odia no se preocupa de nada de esto, porque desea al otro el mal como tal, por el mal, punto. En cambio, el airado quiere el mal como reparación del ultraje que se ha causado a un bien, a una persona en particular, a alguien en particular, a un bien en particular o al bien común. Con eso responde Santo Tomás. La tercera respuesta dice: lo producido por muchas causas es más estable cuando las causas son de la misma naturaleza. Pero una causa puede prevalecer sobre otras muchas. El odio, en cambio, proviene de una causa más permanente que la ira, porque la ira surge de una conmoción del ánimo por una ofensa recibida, mientras que el odio procede de una disposición del hombre en virtud de la cual estima serle contrario y nocivo aquello que odia. Y por lo tanto, así como la pasión pasa más pronto que la disposición o el hábito, así la ira pasa más pronto que el odio. Aunque también el odio sea una pasión que proviene de tal disposición. Y por eso dice Aristóteles que el odio es más incurable que la ira. Entonces hay que temer más al que odia que al que se enoja. Claro, porque el airado se satisface con la venganza. El que odia no se satisface nunca. No. Sigue con el mal, con el mal, con el mal. Entonces, atención. Ya decía el viejo Aristóteles, el odio es más incurable que la ira. Problema para los confesores. Artículo 7. La ira pertenece a los mismos a quienes pertenecen la justicia y la injusticia. Ahora vamos a ver la relación de la ira con la justicia y con la injusticia. Dice así Santo Tomás: la ira desea el mal en cuanto tiene razón de justa venganza, y por eso la ira se refiere a los mismos que la justicia y la injusticia, porque aplicar la venganza corresponde a la justicia, mientras que perjudicar a alguien es propio de la injusticia. Por consiguiente, tanto por parte de la causa, que es el daño inferido por otro, como también por parte de la venganza que desea el airado, es evidente que la ira pertenece a los mismos a quienes pertenecen la justicia y la injusticia. Y entonces puede haber una ira justa y puede haber una ira injusta. Artículo 8 y último de esta cuestión: se asignan convenientemente las especies de la ira, o sea que la ira tiene especies. Y según San Juan Damasceno y también según San Gregorio Niceno, las 3 especies de ira se toman de aquello que da a la ira algún aumento, lo cual ocurre de 3 modos, va a señalar Santo Tomás. O sea, ¿de dónde vienen las especies de ira? De aquello que hacen que le dé algún aumento a la ira. Y eso ocurre de 3 modos. 1, por la facilidad del mismo movimiento, y a tal ira la llama bilis o cólera, porque se enciende rápidamente. Otro, por parte de la tristeza que causa la ira, la cual permanece mucho tiempo en la memoria, y pertenece a la manía, que se deriva de manendo, permaneciendo. Entonces la primera especie es la cólera, la segunda la manía, los maniáticos. El tercero, por parte de lo que apetece el airado, es decir, de la venganza, y corresponde al furor, que no descansa hasta que castiga. Y por eso dice, por eso Aristóteles a algunos de los que se irritan los llama agudos, porque se enojan pronto, la cólera; a otros amargos, porque retienen la ira por largo tiempo, los maniáticos; y a otros difíciles, porque jamás descansan si no castigan. Entonces, y en el hablar vulgar, ¿no es cierto?, se utiliza, pero con otro sentido, ¿no es cierto?, eso de amargo, pero tiene que ver con esto de la ira por largo tiempo. Van rumiando la ira. Entonces le dicen son amargos en vez de maniáticos. Sí. Y también a mucha gente dice, no, este es difícil, tipo este es muy difícil. Que dice, bueno, que se calienta rápido, ¿no es cierto? No tiene pecho frío. Sí.
La tercera objeción dice, San Gregorio establece 3 grados de ira, o sea, distintos a los de San Juan Damasceno y San Gregorio Niceno. Es el mismo San Gregorio, establece otro, San Gregorio establece, es el San Gregorio Niceno, en este caso, establece 3 grados de ira, a saber, ira sin voz, ira con voz e ira con palabra. Conforme a las 3 cosas que pone el Señor en San Mateo, capítulo 5, versículo 22, en el famoso Sermón de la Montaña, y que está tomado uno de los evangelios durante el tiempo de Pentecostés, que dice, el que se enoja con su hermano, donde se trata de la ira sin voz. Y después añade, el que dijera a su hermano, raca, donde se trata de la ira con voz, pero aún no formada, porque raca es una interjección. Pero aún, o sea, es voz, pero aún no formada con palabra completa. Y por último dice, y el que dijera a su hermano fatuo, donde se completa la voz con la perfección de la palabra. Luego, la objeción dice, la división de la ira propuesta por el Damasceno es insuficiente, no poniendo nada relativo a la voz. O sea, no basta el furor o la amargura o la simple cólera. Habría que haber puesto también ira sin voz, con voz y con palabra. La respuesta es muy corta. Esos grados de ira se distinguen por el efecto de la ira y no por la diversa perfección del movimiento mismo de la ira. Bien. Bueno, con esto terminamos esta cuestión. Sí, bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para entrar después en la cuestión 47. Y 48, con eso terminamos. Nos quedan 2 cuestiones. Muy bien, ya volvemos, no se vayan. Bien amigos, volvimos ya para el último bloque de este último programa del año, de este último especial del año del Señor 2016. Padre, nos queda tratar. Vemos 2 cuestiones, entonces la cuestión 47 de la prima secunde de la Suma Teológica, estamos con la virtud de la ira, con la pasión de la ira, sí. Y ahora nos toca ver la causa de esta pasión y sus remedios. Y dice Santo Tomás que esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas, menos mal que son 4. Sí. Primero, ¿es siempre el motivo de la ira algo hecho contra el que se irrita? Segundo, ¿es solo el desdén o desprecio el motivo de la ira? Tercero, de la causa de la ira por parte del que se irrita. Y cuarto, de la causa de la ira por parte de aquel contra quien uno se irrita. Entonces, artículo primero, el motivo de la ira es siempre algo hecho contra el que se irrita. La causa, el motivo, es siempre algo hecho contra aquel que se irrita. Primero, pongo el set contra, que habitualmente no lo pongo. Sí. Entonces, recuerden, después de las objeciones, Santo Tomás pone siempre el set contra, es decir, a favor de la tesis que él quiere probar, que lo hace después a continuación. El set contra es interesante aquí porque dice Aristóteles que la ira se produce siempre por cosas que afectan a uno mismo. Pero la enemistad también cabe sin estas cosas que afectan a uno mismo. Porque si juzgamos que alguien es tal o cual cosa, le odiamos. Ahora sí ya responde Santo Tomás. Dice, la ira es el deseo de causar daño a otro bajo la razón de justa venganza. Pero la venganza no tiene lugar sino donde ha precedido la injuria. Y no toda injuria incita a la venganza, sino solamente la que afecta al que desea la venganza. Porque así como cada ser apetece naturalmente el bien propio, así también rechaza naturalmente el mal propio. Ahora bien, la injuria hecha por alguien no afecta a uno a no ser que de algún modo la haga contra él. Entonces de ahí que el juez o el padre de familia, sí, que venga el bien común lesionado, no necesariamente lo hace con ira. Claro. Pues no necesariamente es contra el juez o contra el padre de familia. Puede ser que el padre de familia esté ejerciendo una justicia conmutativa entre los hermanos, entre sus hijos. Y bueno, el problema fue entre hermanos, y
enojó a otro, le ofendió a otro, hirió a otro, Sí. bueno, este otro va a montar en cólera, va a tener ira. Sí. Pero el padre de familia es el que tiene que establecer una pena, lo que fuese, después de haber juzgado, pone un castigo, una venganza, una pena vindicativa para restablecer el orden. Pero en eso no tiene por qué dejarse llevar por la ira. Claro. En algunos casos sí, si es contra el mismo, bueno, sí. Pero normalmente es contra uno. Bien. La segunda objeción plantea, dice, la ira es un deseo de venganza, pero alguno desea vengarse también de lo que se hace contra otros. Luego, no siempre el motivo de la ira es algo hecho contra nosotros. Y justamente lo que yo planteaba recién, bueno, Santo Tomás va a responder. Nos airamos contra aquellos que perjudican a otros y deseamos la venganza en cuanto los dañados nos pertenecen de alguna manera, bien por afinidad o amistad, o bien al menos por la comunidad de naturaleza. Es decir, hay una afección indirecta del que toma la venganza, ¿no? del que incurre en ira. Tercera objeción dice, como dice Aristóteles, los hombres se irritan principalmente contra los que desprecian aquello en lo que ellos se ocupan especialmente. Como los estudiosos de la filosofía se irritan contra los que desprecian la filosofía, e igualmente en otras cosas. Pero despreciar la filosofía no es causar daño al que estudia. Luego, no siempre nos airamos por lo que se hace contra nosotros. La respuesta es, aquello en lo que principalmente nos ocupamos, lo consideramos como un bien propio. Y por eso cuando es despreciado, pensamos que también nosotros somos despreciados y nos damos por ofendidos. La cuarta objeción plantea, el que guarda silencio ante el que le insulta, lo provoca más a la ira, como dice San Juan Crisóstomo. Pero por el hecho de callar, nada hace contra él. Luego no siempre se provoca la ira de uno por algo que se hace contra él. Y la respuesta es, el que calla provoca la ira del que le injuria cuando parece callar por desprecio, como si tuviese en poco la ira del otro. Y ese desdén es un acto. Eso de matar con la indiferencia a otro es entonces algo que ofende al injuriante. Artículo segundo. El menosprecio o desdén es el motivo de la ira, justamente. Todas las causas de la ira se reducen al menosprecio. Hay en efecto tres especies de menosprecio, a saber, el desdén, la oposición o impedimento para cumplir la propia voluntad y la contumelia. Y todos los motivos de la ira se reducen a estos tres por una doble razón. La primera, porque la ira desea el daño del otro en cuanto tiene razón de justa venganza, y en tanto busca la venganza en cuanto parece ser justa. Y no se toma justa venganza sino de lo que ha sido hecho injustamente. De aquí que lo que provoca a ira sea siempre algo bajo la razón de injusto. Por lo cual dice Aristóteles que los hombres no se irritan si piensan que sufren justamente de parte de quien les causa daño, porque la ira no surge contra lo justo. Ahora bien, se puede hacer daño a uno de tres maneras, a saber, por ignorancia, por pasión y por elección. Y entonces comete uno mayor injusticia cuando causa daño por elección o de propósito o con malicia cierta. Y por eso nos irritamos especialmente contra aquellos que pensamos nos han perjudicado de propósito. Porque si juzgamos que algunos nos han injuriado por ignorancia o pasión, o no nos enojamos contra ellos, o mucho menos, pues el hacer algo por ignorancia o pasión disminuye la razón de injuria y en cierto modo mueve a misericordia y a perdón. En cambio, lo que es de propósito causan daño, parecen pecar por desprecio, y por eso nos enojamos grandemente contra ellos. Por lo que dice Aristóteles que contra los que hicieron algo con ira, o no nos enojamos o nos enojamos menos, porque no parecen haber obrado por menosprecio. La segunda razón es porque el menosprecio se opone a la excelencia del hombre, pues los hombres menosprecian las cosas que de nada son dignas. Ahora bien, nosotros buscamos alguna excelencia en todos nuestros bienes, y por consiguiente cualquier daño que se nos infiera en cuanto rebaja nuestra excelencia, parece pertenecer al menosprecio. La tercera objeción presenta,
Aristóteles señala otras muchas causas de la ira. Por ejemplo, el olvido, el alegrarse en las desgracias, el anuncio de males, el impedir conseguir lo que uno quiere. Luego, no solo el desdén es provocador de la ira. Entonces, parecería que también el olvido o el alegrarse de la desgracia de uno, el venir y anunciarle un mal, o el impedir conseguir lo que uno quiere, eso también causa la ira. Y no, entonces no sería solamente el desdén, según esta objeción. Santo Tomás responde: todas estas causas se reducen al menosprecio. Todas, o sea, el olvido, el alegrarse de las desgracias, el anuncio de males, el impedir conseguir a uno lo que quiere. ¿Por qué? Lo explica Santo Tomás. El olvido, en efecto, es señal evidente de menosprecio, pues las cosas que apreciamos mucho las grabamos más en la memoria. Igualmente proviene de cierto menosprecio no temer contristar a alguien anunciándole cosas infaustas. El que muestra señales de alegría en las desgracias de alguien también parece preocuparse poco del bien o mal del mismo. De igual modo, el que impide a alguien conseguir su propósito sin obtener provecho alguno para sí, no parece preocuparse mucho de su amistad. Y por lo tanto, todas esas cosas, en cuanto son señales de menosprecio, provocan a ira. Entonces, claro, ¿no es cierto? 3 de ellas son muy claras. El olvido. Entonces ahora todo el mundo anda con sus celulares y demás, ¿no es cierto? Y entonces tienen todas marcadas, grabadas, todas las fechas de cumpleaños y de esto y de lo otro y qué sé yo. Y entonces, bueno, si no le mandan el saludito, el otro, se olvidó de mí, eso es marca de menosprecio y se deja llevar de la ira. También muestra cierto menosprecio no temer contristar a alguien anunciándole cosas infaustas. Bueno, depende de qué cosas infaustas se traten, ¿no es cierto? Algunas son necesarias, pero también está el modo en que se hace. Claro. Está el modo. Porque, bueno, lamentablemente a veces tenemos que anunciar cosas que son infaustas. No podemos callarnos. Y bueno, así que esa, sobre todo hay que ver el cómo, ¿no es cierto? El cómo, sí. Para que, bueno, previendo que esa noticia va a llevar a la ira a la persona, que se le comunique, bueno, hay que tratar de hacerlo con paños fríos, ¿no? Por supuesto, dar muestras, señales de alegría en las desgracias de alguien, bueno, evidentemente eso implica menosprecio. Y también impedir que consiga su propósito sin obtener provecho alguno para sí. Pues tampoco yo no tengo por qué dejarle de hacer todo a todos, ¿no es cierto? Claro. Pero impedirle a alguien que obtenga su propósito sin obtener uno, por ese motivo, un provecho para sí mismo, no parece preocuparse mucho de su amistad, dice Santo Tomás. Artículo 3. Esto era la causa de la ira en el que se irrita. Sí. La excelencia es causa de enojarse más fácilmente. La causa de la ira en el que se enoja puede considerarse de 2 modos. Uno, por la relación al motivo de la ira, y en este sentido, la excelencia es causa de que uno se irrite con facilidad, porque el motivo de la ira es el menosprecio injusto, como se ha dicho. Ahora bien, consta que cuanto más excelente es uno, más injustamente es menospreciado en aquello en que sobresale. Y por tanto, aquellos que sobresalen en algunas cosas se enojan grandemente si son menospreciados. Por ejemplo, si el rico es menospreciado en su riqueza y el orador en su elocuencia, y así respecto de otros. El segundo modo de considerar la causa de la ira en el que se enoja es por parte de la disposición producida en él por tal motivo. Es evidente que nada mueve a ira sino el daño que contrista. Ahora bien, las cosas que implican defectos son especialmente contristantes, porque los hombres sujetos a deficiencias son más fácilmente agraviados. Las cosas que implican defecto son especialmente contristantes porque los hombres sujetos a deficiencias son más fácilmente agraviados. Entonces, hoy no se puede hablar de esto. Sujetos a deficiencias. Sí. Entonces inventan palabrejas, inventan cosas, como por ejemplo handicap,
¿no es cierto?, u cosas parecidas, entonces tiene un defecto, una deficiencia, y es un defecto natural o lo que fuese. Uh-huh. Y no se puede decir, porque eso es discriminar. Claro, es agraviante. Entonces las cosas que implican defectos son especialmente contristantes, lo cual es cierto, Uh-huh. porque los hombres sujetos a deficiencias son más fácilmente agraviados. Y esta es la causa por la que los hombres débiles o que adolecen de otros defectos se irritan más fácilmente porque se contristan con más facilidad. Por ejemplo, un defecto de estatura, un defecto de cualquier índole, si sobre todo pasa entre los chicos, ¿no es cierto?, que son menos razonables en esto, cuando empiezan con las bromas o demás, por un defecto físico. Uh-huh. Entonces, es más agraviante y provoca en el agraviado ira, ¿no es cierto? Entonces, eso es la excelencia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuanto más excelente es una persona, es más fácil que se deje llevar por la ira cuando es atacado en esa excelencia. La segunda objeción plantea esto. Aristóteles dice que algunos se enojan, sobre todo cuando se desprecian ellos aquello de lo que puede sospecharse que o no lo poseen o lo poseen escasamente. Pero cuando creen que sobresalen mucho en aquello en que son despreciados, no se preocupan. Pero dicha sospecha proviene de un defecto. Luego, el defecto, más bien que la excelencia, es causa de que uno se enoje. Santo Tomás responde: el que es despreciado en lo que manifiestamente sobresale en gran manera, no considera sufrir por ello daño alguno y por eso no se contrista. Y en este sentido se enoja menos. Pero por otro lado, en cuanto es más indigno el desprecio, tiene mayor razón para irritarse. A menos que piense que no es envidiado o escarnecido por desprecio, sino por ignorancia u otra cosa parecida. Uh-huh. Que ya vimos, eso mueve también a misericordia, perdón, ¿no? La tercera objeción plantea: las cosas que pertenecen a la excelencia hacen a los hombres especialmente afables y esperanzados. Por eso dice Aristóteles que en el juego, en la risa, en la fiesta, en la prosperidad, en la culminación de las obras, en el placer honesto y en la esperanza bien fundada, no se irritan los hombres. Luego, la excelencia no es causa de la ira. Responde Santo Tomás: todas esas cosas impiden la ira en cuanto impiden la tristeza, pero por otra parte son aptas naturalmente para provocar la ira, porque hacen que un hombre sea impropiamente despreciado. Magnífico. Artículo 4. El defecto de otro es causa de que nos enojemos más fácilmente contra él. Esto es la causa en el que nos irrita. Uh-huh. No en el que se irrita, sino el que nos irrita. O sea, el que provoca a ira. Uh-huh. Entonces, el defecto de otro es causa de que nos enojemos más fácilmente contra él. En el set contra, dice Santo Tomás, citando a Aristóteles, dice Aristóteles que el rico se irrita contra el pobre si éste le desprecia, y el que gobierna contra el súbdito. Entonces, el defecto de otro es causa de que nos enojemos más fácilmente. En este caso, el defecto es la pobreza, uh-huh, o el hecho de ser súbdito. Sí. Como se ha indicado, el desprecio indigno provoca especialmente la ira. El defecto, pues, o la pequeñez de aquel contra quienes nos enojamos, contribuye a aumentar la ira en cuanto aumenta el desprecio indigno. Porque así como cuanto mayor es uno, tanto más indignamente es despreciado, así cuanto menor es uno, tanto más indignamente desprecia. Y por eso los nobles se irritan si son despreciados por los rústicos, o los sabios por los ignorantes, o los señores por los siervos. En cambio, si la pequeñez o el defecto disminuye el desprecio indigno, tal parvedad no aumenta, sino que disminuye la ira. Y de este modo los que se arrepienten de las injurias hechas y confiesan que obraron mal, y se humillan y piden perdón, aplacan la ira en cuanto parece que no desprecian, sino más bien estiman en mucho a aquellos ante quienes se humillan.
La segunda objeción plantea: no hay defecto mayor que el de la muerte. Pero la ira cesa respecto de los muertos. Luego el defecto de uno no es causa que provoque la ira contra él. Porque no hay defecto mayor que la muerte, y bueno, cuando se murió ya deja de despertar ira. Entonces parecería ser que el defecto en el otro, si no hay defecto mayor que el de la muerte, el defecto no provoca ira. Y Santo Tomás responde muy sabiamente: existen dos motivos por los que cesa la ira con respecto a los muertos. Primero, porque no pueden dolerse ni sentir, que es lo que pretenden principalmente los airados en aquellos con quienes se irritan. O sea, ya cesó la materia sobre la cual ejercer la venganza. Claro. Segundo, porque ya parecen haber llegado al límite de sus males. De ahí que también cese la ira con respecto a cualesquiera gravemente heridos, porque su mal sobrepasa la medida de la justa retribución. Si ya que obtuvo la venganza por lo que le pasó al objeto de la ira. Distinto, como ya hemos visto antes, va a ser el odio. El odio sí puede perdurar, incluso aunque la persona haya muerto. Yo me acuerdo, siendo seminarista, todavía era seminarista para la diócesis de San Luis. Sí, en el seminario de Paraná. Y me acuerdo en el año 78, cuando falleció Pablo VI, un ilustre personajote de aquí de la diócesis de San Luis, sacerdote, por supuesto, ya fallecido. O sea, no tengo ira contra él, porque ya falleció. Tampoco tengo odio, porque realmente me causaba gracia. Pero me acuerdo que en un asado con los seminaristas de San Luis dijo: ahora que murió Pablo VI podemos hablar mal de él. A mí me pareció tan ridículo. Claro. Por dos cuestiones. No, sobre todo ahora que murió, no, porque ya no tiene forma de defenderse. Claro. Si de alguna manera nuestra crítica o lo que fuese llegase a sus oídos, bueno, se puede defender, aunque no fuese, no sé, sancionándonos, si él se cree que somos sancionables por hablar mal del Santo Padre. Pero ahora que se murió, no. Pero en segundo lugar, claro, todavía creo que ni sabíamos quién le iba a suceder, ¿no es cierto? Porque recién acababa de acontecer. Pero imagínense, porque tenés que esperar 27 años para poder hablar mal de Juanpi. 27 años. Entonces, ahora que se murió Juanpi, ¿puedo hablar mal de él? Claro. Las cosas que uno tenía que escuchar, esto no fue la razón, el motivo fundamental por el cual yo me fui del seminario de Paraná a la fraternidad, pero contribuyó a rebalsar el vaso. Claro. Esta serie de tonterías que uno tenía que escuchar en ese seminario. Y bueno, de aquellas aguas y tierras, estos lodos, ¿no es cierto? Porque cuando uno ve realmente, yo digo, si me hubiese quedado yo en esta diócesis, mamita mía, lo que ve uno hoy, empezando por el obispo de la diócesis, que era compañero mío en Paraná también, por otra diócesis, él era de la diócesis de Mendoza, no de San Rafael de Mendoza, de Mendoza. De Mendoza ciudad. Sí, de Mendoza, de la diócesis de Mendoza, pues la provincia de Mendoza está dividida en dos diócesis. Pero bueno, como tantos otros, ellos pueden darse el lujo de elegir la diócesis que se les cante, me voy de aquí, me voy allá, elijo, y llaman desobediente a uno o clérigo vago. ¿Por qué no se quedó en la diócesis de Mendoza soportándolo a Rubiolo y a los que vinieron después? Y ni hablar de los compañeros de él, ¿no? Que andan por ahí, hasta salen en los diarios algunos ya, en estos días. Sí. Bueno, por eso digo, menos mal que me fui. Y dentro de unos años, ya, ni siquiera dentro de unos años, ¿no? Digo, bueno, menos mal que en el 2009 me fui de la fraternidad también, claro. Cuando uno ve lo que está pasando en la fraternidad. Pero bueno, de los muertos entonces, dejen a los muertos que entierran a sus muertos, dice nuestro Señor. Exacto. Y punto. Tercera objeción: nadie tiene a uno en poco por ser amigo suyo. Nadie tiene a uno en poco por ser amigo suyo. Pero nos enojamos más con los amigos si nos ofenden o si no nos ayudan. Luego el defecto de uno no es causa para irritarnos más fácilmente contra él. Respuesta de Santo Tomás: también el desprecio que proviene de los amigos parece ser más indigno. Y por eso, si nos desprecian perjudicándonos o no ayudándonos,
nos enojamos más contra ellos por igual razón que lo hacemos también contra los inferiores. Muy bien. Cuestión 48 y última, entonces, de los efectos de la ira. Esta cuestión plantea y exige a nuestra respuesta 4 problemas. Primero, ¿causa la ira delectación? Segundo, ¿produce un gran ardor en el corazón? Tercero, ¿impide en gran manera el uso de la razón? Cuarto, ¿produce mutismo? Sería bueno que algunas se dejaran llevar de la ira. Claro. Hicieran silencio, ¿no? Artículo primero. La ira causa delectación. Interesante. Sí. O sea, causa gozo. Delectación. Como declara Aristóteles, las delectaciones, sobre todo las sensibles y corporales, son como medicinas contra la tristeza. Y por eso, en la medida en que la delectación sirve de remedio a una mayor tristeza o ansiedad, tanto más se percibe el placer. Ahora bien, es evidente por lo dicho que el movimiento de la ira surge por una injuria recibida que contrista, a cuya tristeza se pone remedio por la venganza. Y por eso a la venganza actual sigue la delectación, y tanto mayor cuanto mayor fue la tristeza. Si, pues, la venganza está realmente presente, resulta una delectación perfecta que excluye del todo la tristeza y aquieta el movimiento de la ira. Pero antes de que la venganza esté presente realmente, se hace presente al airado de 2 modos. Uno mediante la esperanza, porque nadie se irrita si no espera vengarse. Otro modo mediante el pensamiento continuo, porque a todo el que tiene un deseo le es deleitable detenerse en el pensamiento de lo que desea, por lo cual también son deleitables las imaginaciones de los sueños. Y por lo mismo, cuando el airado piensa mucho sobre la venganza, se deleita. Sin embargo, no es una delectación perfecta que haga desaparecer la tristeza y en consecuencia la ira. Entonces, produce delectación. Bien. Segundo, artículo segundo, la ira produce una gran efervescencia en el corazón. La alteración corporal que se da en las pasiones del alma es proporcionada al movimiento del apetito. Mas es evidente que todo apetito, aun en natural, tiende más fuertemente a lo que le es conveniente si está presente. Por eso vemos que el agua caliente se congela más, como si el frío actuase con más vehemencia contra lo caliente. Yo eso no lo sabía, tampoco hice la experiencia. Ajá. Pero entonces, si alguien quiere un hielo más frío, si se quiere, por así decir, tendría que hacer congelar agua caliente. Habría que probarlo. Vamos entonces dice Santo Tomás, vemos que el agua caliente se congela más, como si el frío actuase con más vehemencia contra lo caliente. Sigue Santo Tomás. Ahora bien, el movimiento apetitivo de la ira es producido por una injuria recibida como por un contrario presente. Y por eso el apetito tiende principalmente a rechazar la injuria por el deseo de venganza, de lo cual se sigue una gran vehemencia e impetuosidad en el movimiento de la ira. Y como el movimiento de la ira no es a modo de retracción que corresponde al frío, sino más bien a modo de prosecución que corresponde al calor, consiguientemente el movimiento de ira viene a ser causa de cierta efervescencia de la sangre y de los espíritus junto al corazón, que es el instrumento de las pasiones del alma. De ahí que por la gran perturbación del corazón que se da en la ira, aparezcan principalmente en los airados ciertas señales en los miembros exteriores, porque inflamado por los estímulos de la ira, el corazón palpita, el cuerpo tiembla, se traba la lengua, el rostro se enciende, se vuelven torvos los ojos y de ningún modo se reconoce a los conocidos. Con la boca forma sonidos, pero el sentido ignora lo que habla. Una descripción perfecta. Sí, de la alteración que produce la ira, ¿no? O sea, esa es la perturbación y la repercusión corporal de la ira en este caso. Artículo tercero, la ira impide en gran manera el uso de la razón. La mente o razón, aunque no se sirve de órgano corporal en su acto propio, sin embargo... Sonamos. Claro, bueno. Sonamos. O sea que la razón, la inteligencia está en el alma. Y no en el cerebro. Sonamos. Otra.
son cosas, Santo Tomás tiene cada cosa. No, y como para que ni lo hablar. quieran los revolucionarios estos. Dios mío. Seguimos entonces. La mente o razón, aunque no se sirve de órgano corporal en su acto propio, sin embargo, como para su acto necesita de ciertas potencias sensitivas, cuyos actos son impedidos cuando el cuerpo está perturbado, el juicio de la razón también se ve necesariamente impedido por las perturbaciones corporales, como aparece claro en la embriaguez y en el sueño. Entonces el juicio de la razón se ve necesariamente impedido por las perturbaciones corporales. Ejemplo, embriaguez o sueño. Ahora bien, la ira produce principalmente una perturbación alrededor del corazón, de manera que también se extiende hacia los miembros exteriores. Por consiguiente, la ira es entre todas las pasiones la que impide más manifiestamente el juicio de la razón. Es cierto, ¿no? Cuando uno se ira demasiado parece que enloquece. Pierde la razón. Artículo 4. La ira causa especialmente el mutismo. Tenemos que airarnos contra varios o hacer airar varios. Claro, pero uno va a decir, no, padre, fíjese simplemente cuando le chocan el auto a uno en la calle, que dice de todo, que no se queda mudo. Claro. La que se queda muda es la que chocó. Claro. Que no a la que chocaron. Claro. Vamos a ver, interesante, la ira causa especialmente el mutismo. La ira se da con la razón e impide la razón. Ya hemos visto, no es contradictorio, ¿no es cierto? Entonces hay una ira que puede estar perfectamente controlada por la razón. En ese caso no es defecto, no es pecado, nada, al contrario, es virtuoso. Y hay otra que impide la razón, y entonces sí, cuando ya escapa al juicio de la razón, al dominio de la razón y de la voluntad, es pecaminosa. Entonces la ira se da con la razón e impide la razón. Y por ambas partes puede producir mutismo. Por parte de la razón, cuando el juicio de ésta conserva su vigor de tal manera que aunque no logre apartar el efecto del apetito desordenado por la venganza... Desordenado de la venganza... O sea, la razón no alcanza a repeler la pasión. Entonces, ¿qué es la pasión? El apetito desordenado de la venganza. Entonces, ¿qué hace la razón? Por parte de la razón, cuando el juicio de ésta conserva su vigor de tal manera que aunque no logre apartar el efecto del apetito desordenado de la venganza, refrena sin embargo la lengua de palabras desordenadas. Por eso San Gregorio dice, a veces la ira impone silencio por una especie de juicio al ánimo perturbado. Y por parte del impedimento de la razón, porque la perturbación de la ira se extiende a los miembros exteriores, y sobre todo a aquellos miembros en los que se manifiesta más claramente el reflejo del corazón, como en los ojos, en el rostro y en la lengua. Por eso, como se ha dicho, la lengua se traba, el rostro se enciende, los ojos se vuelven fieros. Así pues, puede ser tan grande la perturbación de la ira que impida por completo a la lengua el uso del habla. Y entonces se sigue el mutismo. Bueno, primera objeción, el mutismo se opone al habla, pero por el aumento de la ira se llega hasta las palabras. Luego la ira no causa mutismo. Entonces recuerden antes las clases de ira, era justamente sin voz, con palabra, que es el tercer grado. Entonces el aumento de la ira, el tercer grado, se llega hasta las palabras. Luego la ira no causa el mutismo. Responde Santo Tomás, el aumento de la ira a veces llega a impedir que la razón refrene la lengua, mientras otras veces va aún más lejos y llega a impedir el movimiento de la lengua y de otros miembros exteriores. Entonces, en alguien que montó en cólera, sin voz, se enoja simplemente, como dice el Evangelio, ¿no es cierto? La razón refrena la lengua. El otro va más allá, un poco más de ira, y dice raca. El otro va más allá y le dice fatuo. Y el que se enojó del todo se calla. Entonces, ¿a quién tengo que tenerle más miedo en cuanto a su ira? Al que está en silencio. El aumento de la ira a veces llega a impedir que la razón refrene la lengua, mientras otras veces va aún más lejos y llega a impedir el movimiento de la lengua y de otros miembros exteriores. Y el que pasa más allá ya empieza a mover los miembros exteriores, empieza a los sopapos. Claro, sí. O a los palazos.
Segunda objeción. Por la falta de control de la razón, sucede que el hombre prorrumpe en palabras desordenadas. Ahora bien, la ira impide especialmente el juicio de la razón. Luego produce especialmente un flujo de palabras desordenadas. Por consiguiente, no causa mutismo. Santo Tomás responde lacónicamente. La respuesta es evidente por lo dicho. Para quien es evidente, ¿no? Claro. Que relea todo bien y le verá. Tercera objeción, dice el Evangelio en San Mateo, capítulo 12, versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero la ira perturba sobre todo el corazón. Luego causa el mucho hablar. Respuesta. La perturbación del corazón puede llegar a tal extremo que el movimiento de los miembros exteriores sea impedido por el movimiento desordenado del corazón. Y entonces se produce el mutismo y la inmovilidad de los miembros exteriores y en algunas ocasiones incluso la muerte. Pero si la perturbación no es tan grande, entonces de la abundancia del corazón perturbado se sigue la locución oral. Y los sopapos. Que es más o menos lo que también se dijo antes, ¿no? Es decir, Sí. depende del... Está todo bien relacionado. Bueno, con esto terminamos los especiales de diciembre del 2016 y los especiales respecto del tratadito de las pasiones que habíamos comenzado en mayo de este año. Ya tenemos todo completo. Aquellos que quieran guardarlo como tal, ¿no es cierto? Tienen el texto de Santo Tomás y, bueno, nuestras explicaciones o complicaciones, depende del caso. Claro. Bueno, tienen todo allí. Y bueno, Dios mediante, veremos si nos vemos en febrero, en marzo, no sé cuándo comenzaremos nuevamente, pero bueno, por ahora, por este 2016, hasta aquí llegamos. Aprovecho para desearles a todos, ya por anticipado, lo haré mañana y pasado mañana en los sermones, si Dios quiere, de Navidad. Bueno, aprovecho para enviarles el saludo navideño, que tengan una santa Navidad. Y que sirva en estas fiestas navideñas, como vengo insistiendo durante todo el mes de Adviento, para hacernos reflexionar, no solamente a conmemorar la venida hace 2000 años de nuestro Señor Jesucristo en Belén, sino sobre todo su segunda venida, en gloria y majestad, que nos encuentre preparados, vigilando y orando, como es la voluntad, el deseo de nuestro Señor. Así que vaya junto con estos saludos navideños, mi bendición para todos, con los deseos de un santo año 2017 también, con gracias, con práctica de la virtud, que nos deparará el 2017, el buen Dios, solamente Él lo sabe. Realmente el porvenir es bastante negro, Sí. pero justamente fortaleza, esperanza. Para eso hemos hecho estos especiales de noviembre, diciembre, tienen todos los textos, ya han sido subidos también los textos del padre Castellani y de Joseph Piper, sumados a los del padre Calmel y a los de Jamús, sobre la virtud de esperanza. Y tienen el mes pasado todo lo referente a la fortaleza, porque el año 2017 exigirá práctica de fortaleza y práctica de esperanza. Tenemos a la Virgen de Fátima de nuestro lado, que el año que viene se cumple el centenario de sus apariciones. Y para aquellos que injustamente festejan los 10 años del motu propio, como hace la fraternidad nueva, la de Pesos, Pío X, el almanaque, como ya lo hice señalar, el almanaque, una vez más, un año más de mentira. Durante 12 meses tendrán colgado ese almanaque con una mentira no reparada. No reparada. Yo aconsejaría a los que quieran, porque no tienen, si prefieren, yo preferiría el almanaque de la feria, ¿no es cierto?, de la verdulera, con, qué sé yo. Con un jinete. Sí, cualquier cosa. Antes que tener una mentira ahí colgada. Si no, por lo menos tachen la mentira, arranquen el texto, sí. Ese texto, ¿no es cierto?, porque es una mentira. Ustedes viven de la mentira, sacerdotes y feligreses de la fraternidad. Viven de la mentira y van a vivir de la mentira todo el 2017. No solamente con el motu propio, sino también con Fátima. Atención. Claro. Y las que se siguen, ¿no es cierto? Otras que se avecinan y que se siguen de estas dos cosas.
Así que bueno, sigan viviendo de la mentira. Bueno. A nuestros amigos vaya la bendición para el 2017, con fortaleza, con esperanza, confiados en la venida de nuestro Señor en gloria y majestad. Bueno, muchas gracias también desde la radio a todos nuestros oyentes, amigos. Les deseamos una muy feliz y cristiana Navidad y que el 17 sea propicio a pesar de las pruebas que haya que pasar. Gracias.